Si desean acompañarme, por favor, vayamos a Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a dar lectura a 2 versículos y vamos a centrarnos en esos 2 versículos solamente. Segunda de Pedro 3, si usted no tiene Biblia, lo va a ver proyectado aquí, versículo 17 y versículo 18. Son los últimos 2 versículos que Pedro escribe en su carta. Dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos o impíos, también podemos decir esa palabra, o inconversos, o personas que no conocen a Dios, caigan de vuestra firmeza. Y el versículo 18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y él termina su carta: a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Señor, acabamos de leer tu palabra, y tu palabra, Señor, es tuya, no es nuestra. Y es por eso, Señor, que al momento de hablar de tu palabra, Señor, nosotros te rogamos la guía de tu Espíritu Santo, Señor, porque queremos hablar, Señor, como conforme a tú nos las has dejado a cada uno de nosotros, Señor, sin decir más, sin ocultar, Señor, sino conforme a lo que es tu palabra. Danos sabiduría para hablar de ella, pero también, Señor, danos sabiduría para escuchar de ella. Señor, que en este tiempo que nos reunimos como iglesia, y aún, Señor, nuestros hermanos que están desde sus casas, sea tu palabra, Señor, produciendo el fruto que tú deseas, porque es ella, Señor, tu palabra, quien transforma, Señor, el corazón y cambia nuestra mente, Señor, y nuestra manera de vivir. Por eso te agradecemos y, Señor, oramos por ella para que tú, Señor, obres por medio de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Al leer estos versículos, la intención era compartirles solamente el versículo 18, que nos habla de crecer en la gracia y crecer también en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Pero al leer toda la carta de Pedro, en la segunda carta, consideré necesario que la iglesia esté de cierta manera alertada de acuerdo a lo que nos enseñan estos versículos. Nos encontramos en estos últimos 2 versículos y de cierta manera, si los estudiáramos, hay como un breve resumen de todo lo que él venía hablando antes a la iglesia que estaba. Esta carta estaba dirigida a las iglesias que estaban en Asia Menor, lo que hoy podemos ver en el mapa, tal vez Turquía, a esa región. Y en estos versículos encontramos una advertencia que es en el versículo 17, como para extraer del versículo algo que nos va a ayudar a interpretar el texto. Y en el versículo 18 nos da una recomendación. Y es el breve resumen de los 3 capítulos. ¿Por qué les digo esto de un breve resumen? Porque justamente en el tema central de la carta de Segunda de Pedro tiene el objetivo de mostrar solamente 2 cosas. Por un lado, él intenta mostrar el peligro de las falsas enseñanzas, pero por otro lado también él intenta recalcar la necesidad que tiene el creyente de crecer espiritualmente. Por eso estos versículos son como un resumen. Y en su carta podremos ver que Pedro presenta diferentes temas como crecer en el conocimiento de Dios a través de sus promesas. Lo podemos encontrar en el capítulo 1. Podemos ver que él menciona también que la palabra de Dios es una antorcha que ilumina en medio de toda una oscuridad. Y eso lo tenemos bien fijado nosotros,
Podemos ver también que en el capítulo 2 él habla de falsos maestros y falsos profetas, por ende nos da a entender que hay falsas enseñanzas o que estaban encapsuladas en medio de toda la sociedad y de la iglesia, esos falsos profetas. Y por último, por decirlo, también nos habla, y creo que es un tema fundamental, entendiendo el contexto de lo que menciona Pedro, nos habla de la seguridad del regreso de Jesús por su iglesia. Él habla en el capítulo 3 y les menciona a los hermanos y le escribe que Cristo, que el día del Señor vendrá pronto y que Él no retarda su promesa. Por eso quisiera comenzarles a hablar acerca de que Pedro escribió esta carta hace miles de años atrás, enfatizando y teniendo en mente mientras escribía que el Señor no iba a retardar su promesa, que Él regresaría por su iglesia. Tales son sus palabras que Él en el versículo 9 del capítulo 3 dice: Él no retarda su promesa, dándonos a entender que Él volverá. Y si esto, hermanos, fue guiado por el Espíritu Santo hace miles de años atrás, hoy, después de tanto tiempo, podemos estar seguros que cada vez más nos estamos acercando al regreso de nuestro Señor Jesús. Y tengamos en cuenta, ¿y por qué les menciono esto? Porque debemos tener en cuenta el objetivo o lo que estaba pasando en la mente de Pedro al escribirle los últimos 2 versículos a modo de resumen de todo lo que el capítulo nos habla. Dios regresará a buscar a su iglesia y Pedro tenía en mente esa idea y por eso nos deja esta advertencia y por eso nos deja ese camino o ese mandato de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Lo que hace Pedro en realidad es advertir un peligro que estaba ocurriendo en aquella época y que a lo largo del tiempo sigue ocurriendo y hoy contemporáneamente también. Un peligro, ¿y por qué decimos que es un peligro? Porque el versículo 17 nos dice que ese peligro nos puede arrastrar, nos puede llevar y podemos caer de la firmeza en que estamos. Fíjense que el peligro que nos habla, que nos puede arrastrar y caer en un error que las personas que no conocen de Dios, que no conocen la verdadera palabra de Dios, podemos ser arrastrados y caer de vuestra firmeza. Pedro advierte un gran peligro y ese peligro es que podemos ser arrastrados. ¿Por qué podemos ser arrastrados? Porque existe un error en el mensaje que se estaba dando, o puede ser en el mensaje que hoy se pueda dar de parte de Dios, un mensaje que no es bíblico. Esa palabra que yo les decía, inicuos, pueden ser impíos, y se refiere a falsos profetas, falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Lo que pasa que el peligro es que Pedro estaba viendo que tal vez la iglesia o parte de la iglesia o de los hermanos estaban siendo como arrastrados. Hay en otro texto que nos enseña y nos dice que como que desvían, estas falsas enseñanzas desvían el oído para que escuchen lo que realmente no proviene de Dios, sino proviene del mundo o del maligno. Porque todo lo que proviene del mundo en realidad también viene del maligno, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas. Entonces, hoy nosotros vivimos y atravesamos tiempos peligrosos de todo tipo. Un robo nos puede pasar un accidente, nos pueden asaltar o podemos tener distintos tipos de peligro, pero existe, mis queridos hermanos, un peligro mayor, que es el que está resaltando Pedro, y es que ese peligro mayor es que podemos ser arrastrados por las corrientes de este mundo. Podemos ser arrastrados
por las enseñanzas que se están hablando, que se están diciendo, que no corresponden o no están basadas en un verdadero evangelio o de la palabra de Dios. Es un mensaje engañador que tiene de por sí un error, como nos menciona el versículo. Un error en su enseñanza, un error en su doctrina, un error en lo que es el verdadero evangelio de Jesús. En otras palabras, no tiene nada que ver con lo que nos enseña la palabra de Dios. El mismo capítulo, en el versículo 3 del capítulo 3 nos dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, recuerden que Él nos está hablando en los tiempos de que va a venir el fin del mundo, en los tiempos de que Él va a venir a buscar a su iglesia, dice, en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y Él no se queda con esto en toda esa exhortación, sino que en el capítulo 2 también nos habla algo parecido. Dice, pero hubo también falsos profetas, versículo 1, entre el pueblo. Hubo también falsos profetas entre, ¿dónde dice? El pueblo. Si nosotros leemos Hechos, y esto es interesante, ¿no? Porque tenemos que entender que hasta estos falsos maestros o falsos profetas los está hablando de acuerdo al pueblo, no de la ciudad, está hablando de precisamente, sino dentro del pueblo. Y yo el otro día compartía con un hermano y le decía que hablábamos acerca de esto, y en Hechos, donde Pablo se despide de la iglesia de Éfeso, él comienza a darle algunas recomendaciones, y entre eso les dice a los ancianos, que los ancianos cumplían la función de pastor o un encargado de obra, le dice, cuiden ustedes de sí mismos, cuiden del rebaño, porque el Espíritu los ha puesto en este lugar, y les comienza a decir, y le dice, por último les dice, porque dentro de ustedes saldrán falsos profetas, falsos enseñanzas. Él estaba diciendo a los propios ancianos, a los propios pastores o que tenían la función de la iglesia, los estaba despidiendo y les dice que se cuiden de sí mismos porque dentro de ellos iban a salir falsas enseñanzas, iban a salir por corrientes que no tienen nada que ver. Y acá la idea del versículo en el capítulo 2 dice, también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y acá está lo interesante o lo que nosotros tenemos que estar alertas. ¿Qué harán? Introducirán, ¿cómo? Encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo, dice, sobre sí mismos destrucción repentina. Y el otro versículo, versículo 2, nos dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Evidentemente existe un peligro, hermanos, y es que nos desviemos de la verdadera palabra de Dios, del verdadero mensaje de Dios, de lo que escuchamos, de lo que consumimos, de lo que día a día estamos atesorando en nuestro corazón. Puede ser que no sea lo correcto de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso el apóstol enseña y dice que debemos guardarnos de esos errores. Precisamente quien escribía era Pedro, aquel que había estado con el maestro y que seguramente al escribir esto a la iglesia de Asia Menor habrá recordado las mismas palabras del Señor Jesús cuando le dijo a la gente en Mateo 7:15, guardaos
Fíjese que la palabra es la misma. Guardaos de los falsos profetas. ¿Vieron que antes decía en Pedro que vienen encubiertamente? Fíjense lo que dijo el Señor Jesús. Que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos. Y es importante entender que son lobos rapaces. No son lobos solamente como el perrito siberiano que nos encanta, ¿no? No, son lobos rapaces que vienen a destruir nuestra fe y son instrumentos del enemigo y de este mundo para corromper lo que hay en el corazón de aquel que está creyendo verdaderamente y genuinamente en Dios. Yo pensaba en eso, ¿no? Digo, Pedro es escribiendo esto, digo, debe haber recordado las palabras del Señor Jesús. Y el Señor Jesús no solamente dijo eso, sino que luego en el mismo Evangelio de Mateo, versículo 5 del capítulo 24, Él dijo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y a cuántos engañarán? A muchos. Y a muchos engañarán. Y luego dice más adelante en el capítulo 11 del capítulo 24, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora es importante lo siguiente, ¿no? Y comparemos lo que estamos diciendo o lo que estamos hablando, comparemos que Pedro tenía en mente en los tiempos finales. Pedro tenía en mente que la promesa de Dios de venir a buscar a su iglesia no se iba a retardar. Y fíjense que el Señor Jesús en Mateo 24, en medio de lo que está hablando de que vendrán falsos maestros y engañarán a muchos, nos está hablando también de que en los últimos tiempos, fíjense lo que habrá. Y oiréis que habrán guerras y rumores de guerras. Versículo 6 del capítulo 24. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Se entiende que si comparamos los versículos, ambos están hablando del mismo tiempo, están hablando que en este tiempo, en los tiempos finales, y si nos dice el Señor Jesús que habrán guerra, fíjese el contexto actual, el que hoy está atravesando el mundo, rumores de guerra, fíjese que estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales y muy pronto el Señor vendrá a buscar a su iglesia. Por eso Pedro nos enseña y nos dice que debemos guardarnos de que nuestra fe caiga en estas enseñanzas que no son bíblicas y que no corresponden a la enseñanza del Señor Jesús. Por otro lado, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino que dice, probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas, ¿a dónde han salido? Al mundo. Nosotros salimos a la calle y hay muchos falsos profetas en el mundo. Nosotros hablamos con personas y en medio de las personas hay muchos falsos profetas. Y usted imagínese que el mismo apóstol le enseña a su iglesia que tal vez dentro de la iglesia saldrán esas personas. Por eso, interesante acá que nos dice que debemos probar, estar atentos
escuchar si lo que el mensaje del predicador, del apóstol, del pastor está siendo adecuado y está confirmando lo que dicen las Sagradas Escrituras. En el libro de Hechos dice que los hermanos de Berea, ¿qué hacían los hermanos? Leían cada día las Escrituras. Y cuando lo escuchaban a ese Pablo que empezaba a predicar y que trajo semejante avivamiento en esa población, dice que lo escuchaban predicar y ellos iban a sus casas a leer la palabra y ver si realmente el mensaje que estaba diciendo aquel apóstol era verdadero. Estaban probando, como quien dice, el Espíritu, a ver qué mensaje estaba dando aquel hermano. Por eso es importante entender que este consejo tenemos que tenerlo bien presente, de poder guardarnos, de poder pedirle al Señor que nos ayude a guardarnos de estas corrientes. Fíjese que el texto nos dice algo también interesante, el de Pedro. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano. Y quiero hacer un poquito de énfasis en esto que dice, sabiéndolo de antemano. Hermanos, la palabra, y damos gracias y gloria a Dios, porque la palabra de Dios nos avisa de antemano que esto iba a ocurrir. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Tenemos que tener un corazón totalmente lleno de gozo al saber que la palabra de Dios nos da el consejo indicado y nos dice que antemano, por eso le dice sabiendo lo que de antemano, nos está avisando la palabra que estas cosas iban a ocurrir. Hoy usted habla con cualquier persona y las personas se sorprenden y dicen, el mundo está cada vez peor. Palabras comunes, las cosas no cambian más, los políticos son todos corruptos. Qué horror la guerra, qué horror lo que está pasando. Hermanos, la palabra de Dios ya nos anticipó de antemano que esto iba a ocurrir. Ya nos anticipó de antemano que estas cosas iban a pasar. Todo lo que sucede y lo que acontece en este mundo ya está escrito en la palabra de Dios y damos gracias a Dios que Él nos avisó de antemano para que nuestro corazón permanezca fiel y permanezca firme ante tantas acechanzas del enemigo y de este mundo. Tenemos que dar gloria a Dios porque Él abrió nuestro entendimiento y nos avisó de antemano que todo esto iba a pasar. Y verdaderamente que lo que pasa no nos gusta, pero damos gracias a Dios que por medio de su palabra Él nos avisó de antemano. Por eso el apóstol les dice, guardaos, porque ustedes ya lo saben de antemano. No sea que lo que saben vengan otras personas con errores y los arrastren, de modo que su firmeza caiga. Si analizamos el versículo, es posible, hermanos, que caigamos de vuestra firmeza. Es posible caer en esa red que nos arrastra y nos atrae. Y esa idea que termina el versículo de caigáis de vuestra firmeza o caer de esa firmeza, da la idea de separarnos de aquello que nos está sosteniendo y nosotros soltarnos y caer de esa firmeza que nos mantenía de pie o nos mantenía firmes, estrechos. El apóstol nos enseña que debemos guardarnos, así como lo dijo el Señor Jesús, guardaos de los falsos profetas. Y ahora bien, para avanzar un poco, ¿cómo nos guardamos
para no caer y para mantenernos firmes? Bueno, la respuesta está en el versículo 18. Él les da una advertencia de un peligro y el versículo 18 como que nos cambia el panorama. Nos dice que debemos guardarnos porque podemos caer de la firmeza y dice, antes bien, ¿qué debemos hacer entonces? Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la respuesta de cómo guardarnos para no caer, que es crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Y en estos versículos podemos ver la doble función que debe hacer la iglesia. Y cuando digo la iglesia no quiere decir solamente el pastor o los líderes, sino la iglesia en general tiene una doble función. En estos dos pasajes lo vemos, que es perseverar y hacer crecer a las personas en la palabra de Dios. Porque de esta manera el pueblo de Dios no va a ser arrastrado por estas corrientes. Y por otro lado, el pueblo de Dios crece en un conocimiento bíblico y sabe las cosas de antemano. Esa es nuestra función como iglesia. Ir a buscar a los que están siendo arrastrados por estas corrientes, a los que no tienen al Señor Jesús en su corazón, quitarlos de las garras del enemigo, traerlos a la iglesia, educar su formación bíblica, su mente y su corazón en la palabra de Dios y hacerlos crecer en gracia. Y ese crecer en gracia nos habla de también, y esto es algo un poco más idea personal, pero entendamos lo que les voy a decir, que hoy existe también un gran problema en la iglesia o en cualquier persona o en cualquier creyente, que es que muchas veces no hacemos nada para crecer en el Señor. Estamos siendo pasivos en esos requerimientos que nos hacen crecer en el Señor. Las personas somos activas en muchas cosas, pero muchas veces somos pasivas para buscar crecimiento de Dios. Inclusive somos activos en muchas cosas que este mundo nos ofrece, pero el mundo donde vivimos cada vez más nos empuja a estar ocupados en algo. Es más, es muy probable que si usted no esté haciendo nada o no esté ocupado en nada, esté agarrando su celular, invirtiendo ese tiempo en ocuparse en algo. Porque el mundo como que nos lleva, nos empuja a realizar, a hacer algo. Y en ese crecer hay un problema importante porque no tenemos muchas veces la intención de crecer en el Señor. Y esto tiene una consecuencia, un resultado bastante malo o feo, y es que nos enfriamos espiritualmente. Cuando no crecemos, nos apagamos. Cuando no crecemos, evidentemente nos estancamos. Por eso el apóstol le dice, guardaos y crezcan en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Entonces debemos crecer en gracia, hermanos. Hemos sido salvados y alcanzados por la gracia y el favor de Dios. Por gracia nosotros somos salvos. Y esta gracia es un favor inmerecido. Hoy esta gracia es quien nos sostiene y nos mantiene dentro del favor de Dios. Usted va a hablar o va a escuchar en cualquier sermón que la mayoría decimos que estamos en los tiempos de gracia y no en el tiempo de la ley. La gracia aún nos sigue sosteniendo, la gracia aún sigue salvando nuestras vidas, está sobre nosotros. Y el versículo dice que nosotros debemos crecer en la gracia, no que la gracia debe crecer en nosotros.
porque en realidad la gracia no va a crecer en nosotros porque la gracia es una, es de Dios. Y Él ya la derramó a nosotros que somos sus hijos, que hemos sido salvados, sino lo que nos da la idea que nosotros que ya estamos en esa gracia, que ya hemos sido favorecidos, crezcamos en ese favor, en esa salvación. Esa es la idea que nos enseña el versículo de crecer en la salvación que hemos recibido. Quisiera leerles una expresión que escribí. Un creyente que ha sido salvado por la gracia de Dios debe crecer y vivir en esa gracia por medio de quien le ha otorgado esa salvación. Nuestro Señor Jesús. Vivir para Jesús. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nos habla de crecer en gracia es crecer en aquel autor de nuestra salvación, que por medio de su sacrificio la gracia nos alcanzó. Por eso el versículo dice, creced en gracia y en aquel que nos dio esa gracia, que nos hizo alcanzar esa gracia, que nos hizo entrar por las puertas de la gracia para alcanzar una salvación eterna. Y en el mismo capítulo también nos da la idea entonces cómo crecer en esa gracia. Y quisiera leerles en una versión un poquito más actualizada el versículo 11 del capítulo 3 de Segunda de Pedro, en el capítulo que estamos, nos dice, hablando del fin del mundo, dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, dice, él enseña y dice, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Entonces, ¿cómo entonces nosotros crecemos en gracia? Crecemos en este tiempo que hemos sido salvados y estamos dentro de la gracia de Dios. Acá el versículo nos dice que para el tiempo en que Dios venga a buscar a su iglesia, nosotros debemos vivir y llevar una vida santa. Debemos crecer en gracia llevando una vida santa. Y fíjense que en el contexto estamos hablando del fin del mundo. La vida santa es viviendo no conforme a este mundo, sino que la palabra santo nos habla de apartados, viviendo conforme a la palabra de Dios, santificando nuestras vidas. Eso es crecer en gracia y lo dice en los versículos anteriores. Es apartarnos de la maldad, porque apartarnos de la maldad nos ayudará a nosotros a vivir en un proceso de santificación en el cual el Espíritu Santo trabaja en conjunto con cada uno de nosotros. Él es el que produce el querer como el hacer. Él es el que trabaja en nuestro corazón para santificarnos. Pero también la palabra de Dios nos lava y nos limpia y nos santifica. Por eso podemos entender que crecer en gracia es crecer en la santidad por medio del trabajo efectivo del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios. Y el mismo versículo nos dice cómo no llevar una vida santa y también nos habla y vivir en obediencia a Dios. Debemos crecer también, mis queridos hermanos, en esta gracia, viviendo en obediencia. Yo les comentaba que el autor de esta gracia, o el que nos hizo entrar en esta gracia, es el Señor Jesús. Y que el versículo nos dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Bueno, Jesús llevó una vida santa. Jesús llevó una vida de obediencia. En su oración más conocida, él termina diciendo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía.
en su oración modelo que nos ha dejado a nosotros, al finalizar la oración, cuando Él nos enseña a orar, nos dice que debemos pedirle a Dios que haga conforme a su voluntad. En el Antiguo Testamento la palabra obediencia se escribe en muchas ocasiones, hasta tiene promesas en esta vida cuando nosotros somos obedientes. Crecer en gracia es llevar una vida santa como el Señor Jesús, y crecer en gracia es llevar una vida de obediencia como el Señor Jesús. Y luego, unos versículos más atrás, en el versículo 14, también nos da una idea que puede acompañar y complementar de esto de crecer en gracia, y que les dice: por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, o sea, mientras venga el Señor a buscar a su iglesia, dice en esta versión: hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. Una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. ¿Estamos haciendo todo lo posible? Mientras viene el Señor a buscar a su iglesia, hagan todo lo posible para que se vea en ustedes, para que testifiquen de que tienen a Cristo en su corazón, para que den testimonio de la fe que están profesando, para que se vean en ustedes. Fíjese lo que nos dice este versículo: que caminan, que tienen una vida pacífica. Debemos crecer, hermanos, también, como lo hizo el Señor Jesús, que llevó una vida pacífica. Debemos crecer en llevar una vida pacífica. ¿Y qué quiere decir eso? Que esa paz que Jesús nos ha dejado, que no es la paz de este mundo, la usamos para vivir y para comportarnos en diferentes circunstancias de nuestra vida. En otras palabras, lo que nos dice el versículo es que no usamos la violencia, la ira, la gritería, porque eso no califica o no es una característica de una persona pacífica. No fomentamos conflictos, sino todo lo contrario, somos personas pacíficas, tranquilos, serenos. Esas características que nos habla el mismo capítulo nos da la idea de lo que es crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús, porque estas características también son del Señor Jesús. Y para ya casi terminar, quisiera agregar algo más que nos dice Primera de Tesalonicenses 3, versículo 12 y versículo 13, que nos da la idea también de que en algo más debemos crecer. Y el Señor os haga, ¿qué dice? Crecer y abundar, ¿en qué? En amor. Unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y el versículo 13 nos dice, fíjese lo que nos dice: para que sean, ¿qué? Afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Y fíjese lo que nos muestra. ¿Cuándo? En la venida de nuestro Señor
Jesucristo con todos sus santos. Fíjese que el crecimiento que nos expresa la palabra de Dios nos está preparando para la venida del Señor Jesús. En ese proceso de crecimiento, en crecer en la gracia, en crecer en el conocimiento del Señor Jesús, en crecer en el amor, es porque eso nos va preparando y va guardando nuestros corazones para estar afirmados, para no ser arrastrados del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesús. Crecer en la gracia es crecer de acuerdo a la vida de Jesús en su ministerio terrenal, con un amor que lo caracterizó, que Él dio su vida por cada uno de nosotros, con un amor que lo caracterizó y que ese amor nos enseña su palabra, que ha sido derramado en nuestros corazones, para, como nos decía Primera de Tesalonicenses, para que nosotros nos podamos amar unos con otros. El amor que Cristo ha dejado en vuestros corazones es el que me permite amar a mi hermano, a mi esposa, a mi hijo, a mis padres. Porque ese amor es perfecto. Humanamente no podríamos amar de una manera perfecta. Porque cuando la persona que amamos nos hace algo, ya sea que sea mi esposa o su esposo o quien sea, ese amor como que se ha cortado y queda ahí usted cargado con eso. Sin embargo, el amor que ha depositado y que Primera de Tesalonicenses en la oración, él dice que el Señor os haga crecer en este amor para que afirme sus corazones, nos habla de una expresión que tuvo Jesús para cada uno de nosotros y que ese amor debe crecer para unos con otros y para con todos, dice Primera de Tesalonicenses. Por eso, para cerrar el sermón, Jesús amó y se acercó a los pecadores. A las personas que nadie se acercaba, Él se acercó. Aquella mujer que todos la acusaban y la estaban apedreando, Él la amó y se acercó. Aquel leproso que nadie se podía acercar, Él se acercó y estuvo con él. Él mostró su amor y su compasión. Hermanos, aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos alcanzó con su amor y su gracia para atraernos a Él y para que vuestras vidas puedan crecer en gracia, en amor y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. En esta mañana aprendemos de una advertencia y de un mandato, si pudiésemos decirles, que debemos guardarnos porque podemos ser arrastrados. Pero para que eso no ocurra, debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y vuelvo a hacer la pregunta que nos señalaba el versículo. ¿Está haciendo todo lo posible? Que el Señor nos ayude. Amado Señor, esas palabras, Señor, del apóstol Pedro hoy son un eco, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Señor, por habernos avisado de antemano. Gracias, Señor, por mostrarnos el camino y no solamente mostrarnos el camino, Señor, sino también decirnos los peligros, Señor, de ese camino. Hoy, Señor, al meditar en tu palabra, al hablar de ella, Señor, nosotros somos desafiados, Señor,
Somos desafiados, Señor, para ver si estamos en el camino correcto, Señor. Entendiendo, Señor, que tu venida es pronta, Señor, con nosotros. Y yo te ruego, Padre Celestial, que atraigas, Señor, aquellos corazones que están siendo arrastrados en este tiempo. Te ruego, Padre amado, que nos ayudes a leer tu palabra, Señor, y a escudriñar, Señor, las Escrituras y a evaluar, Señor, lo que escucha nuestro oído conforme a tu palabra, oh Dios. Y también te ruego, Padre Celestial, que nos ayudes a crecer en medio de tiempos, Señor, donde somos pasivos, Señor, en el deseo de crecer en ti. Yo te ruego, Padre Celestial, que la amonestación de tu Espíritu, Padre amado, y tu palabra puedan, Señor, provocar en nosotros el deseo de crecer en ti, Señor. Crecer en este tiempo, Señor, que estamos bajo tu gracia, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor, en obediencia, en santidad, en tu palabra, Señor, y en amor. Que tu amor, Señor, cubre multitud de pecados. Y te ruego, Padre Celestial, también, para que esta palabra quede guardada y atesorada en vuestros corazones. Te damos toda gloria a ti, Padre amado. Te bendecimos. Exaltamos tu precioso nombre.